Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Un gozo, un privilegio estar con ustedes esta noche para compartir la palabra del Señor y esperamos de que pueda llegar a cada uno de nosotros y producir lo que solamente ella puede en nuestros corazones y que podamos después llevarla a la práctica. Que el Señor bendiga su palabra y ese tiempo también de la predicación. Todo creyente tiene un testimonio de cómo ha conocido a Jesucristo. Y me gustaría preguntarles si ustedes recuerdan qué pensaban de Jesús antes de creer en Él, antes de conocerlo. ¿Eran de los que habían escuchado hablar de Jesús, tal vez de forma convincente, pero que no despertaba ningún deseo, ningún atractivo? O tal vez ustedes eran de los que debatían con otros y estaban en contra del cristianismo y trataban de mostrar lo ingenuos que eran los creyentes que seguían a un Cristo crucificado. Tal vez ustedes conocían también o conocen algunas personas que, a pesar de que han crecido cerca de la verdad, incluso asisten a la iglesia o tienen padres creyentes o conocen las escrituras y han sido expuestos a teología, libros, aún así estas personas parecen simplemente no creer en Dios ni en Jesucristo. ¿Por qué ocurre esto, queridos hermanos? Déjenme contarles la historia de un joven, Nabil Qureshi. Nabil era un joven estadounidense de nuestro tiempo que nació en una familia musulmana muy devota. Desde niño fue entrenado para debatir en contra de los cristianos. Tenía argumentos sólidos y estaba convencido de que el Islam era la verdadera religión y era un estudioso del Corán también. Pero un día en la universidad conoció a un cristiano que se llamaba David, y este era distinto. No solo sabía responder en los debates con lógica, sino que vivía con amor, humildad y convicción. David comenzó a tener largas conversaciones con él y poco a poco fue expuesto al testimonio cristiano. Leyó la Biblia, estudió historia, comparó el Corán con los evangelios y durante 4 años luchó internamente. La evidencia era tan fuerte y las respuestas del cristianismo eran tan razonables que él se veía impulsado a aceptarlas. Sin embargo, algo dentro de él no se rendía y permanecía escéptico a todas estas verdades. Hasta que un día, mientras oraba sinceramente, Dios se reveló a su vida. Jesús se mostró de una manera personal. No fue una visión mística lo que él tuvo, más bien fue una convicción profunda, una certeza espiritual. Fue un encuentro con el Cristo vivo. Fue entonces que todo cambió. Su fe ya no se basaba solo en argumentos, sino en una experiencia real con el Salvador, con el Dios vivo. Nabil lo perdió todo para seguir a Jesucristo. Perdió su familia, su estatus, su cultura, su posición y se convirtió en un discípulo de Jesucristo. Luego escribió libros, predicó el Evangelio y hasta su muerte en el año 2017, a los 34 años, él dedicó su vida cristiana a llevar a otros a tener un encuentro personal con el Dios vivo. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de las Escrituras del Evangelio de Juan, y les pido que vayamos al capítulo 1 y vamos a dar lectura del verso 35 al verso 42. Juan capítulo 1, verso 35 al 42, al 42.
Voy a dar lectura desde la traducción Biblia a las Américas. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: He ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Acompáñenme a orar, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias esta noche por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella a cada uno de nosotros, Señor. Y hoy no queremos que sea la excepción. Háblanos, Padre. Muéstranos lo que tú tienes para decirnos. Abre nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor. Quita toda distracción, Padre. Que nuestras mentes estén aquí y ahora y en tu palabra, Señor. Y que podamos estar concentrados en ella. Señor, utilízame como instrumento esta noche. No permitas que mi debilidad, Señor, me impida exponer tu palabra. Y glorifícate tú, Señor, esta noche. Ayúdame, Señor, a predicar correctamente este texto. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, el título de la prédica esta noche es El Mesías revelado. El Mesías revelado. Hemos llegado a un punto del Evangelio de Juan, donde el autor, donde Juan comienza a relatarnos algunos acontecimientos sumamente importantes del ministerio de Jesucristo, el ministerio público de Jesús. Jesús tiene un encuentro con 2 de los discípulos de Juan. Y podemos notar o podemos indagar de que uno de esos discípulos era el mismo apóstol Juan que escribe este evangelio. Debemos comprender, hermanos, que este evangelio, el evangelio de Juan, fue el último en escribirse de los 4 evangelios que tenemos en la escritura. Y es muy probable de que Juan ya conocía los otros evangelios. Y el deseo que Juan tenía con este evangelio era añadir, complementar a lo que ya se había dicho de la vida del ministerio de Jesucristo, abordarlo desde un punto distinto y añadir algunos acontecimientos importantes a lo que ya se había revelado en la palabra. En este punto, Juan relata un encuentro personal con Jesús antes de ser llamados a seguirlo como sus discípulos. Tanto Juan como Andrés como Pedro en los evangelios, los otros evangelios, nos menciona que fueron llamados mientras ellos pescaban. Jesús elige a sus discípulos y los llama, y así lo muestra Mateo y Marcos. Y después en el evangelio de Lucas resalta un milagro que Jesucristo hace en la pesca abundante. Y todo esto es antes de llamarlos a dejar sus redes para convertirse en pescadores de hombres. Entonces, Juan no está relatando ese momento, no está contradiciendo el llamado que ellos tuvieron a seguir a Jesús. Entendemos que los evangelios no se contradicen, sino más bien se complementan. Y por eso debemos entender que este encuentro con Jesús tiene lugar antes del llamado formal que ellos reciben a seguirlo como sus discípulos. Y siendo Juan uno de los protagonistas, Juan el apóstol, desea complementar solamente con esta historia. Fíjense que este evangelio no tiene la otra parte del llamado a seguir a Jesús,
en la pesca que los otros evangelios sí mencionan. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, desea que todos puedan ver cómo fue que ellos encontraron al Mesías y creyeron en él. El argumento que voy a presentar en esta prédica, hermanos, es el siguiente: que Jesucristo es revelado por medio de un encuentro personal con él. Vamos a ver 3 puntos. El primero, la respuesta con duda al testimonio de Juan. Vamos a abordar del verso 35 al verso 38. El segundo punto, el encuentro personal que revela a Cristo. Ahí vamos a abordar del verso 39 al verso 41. Y por último, el tercer punto, dirigir a otros a un encuentro con Jesús, donde vamos a ver el verso 42. Comenzamos con el primer punto, hermanos: la respuesta con duda al testimonio de Juan. Aquí estamos hablando de Juan el Bautista. Voy a dar lectura del verso 35 al verso 38. De hecho, voy a pedir que alguien me ayude con la lectura. Pueden leerlo en la versión que tengan. ¿Alguien me puede ayudar? Adelante, pues. Del verso 35 al verso 38. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Amén. Entonces, hermanos, vamos a ese momento. Meditemos en ese momento en particular. Jesús pasaba por el lugar donde Juan había estado bautizando, y Juan se encontraba con 2 de sus discípulos. Él nuevamente da testimonio de Jesucristo y dice: allá va el Cordero de Dios. He aquí, he ahí el Cordero de Dios. Un título que ya había usado anteriormente en los versos anteriores a este pasaje, dando testimonio de que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y también diciendo de que Él da testimonio de que ha conocido al Hijo de Dios. Y en este punto, hermanos, en la transición de un verso al otro, de una porción a la otra, es inevitable hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál fue el efecto que tuvo el testimonio de Juan la primera vez que lo dio? ¿Cuál fue el efecto? ¿Qué es lo que pasó con las personas que lo recibieron? Cuando él mencionó de que ese Jesús, carpintero de Nazaret, era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Sería lógico pensar, queridos hermanos, que después de semejante testimonio, después de dar un título tan pero tan alto a Jesucristo, sería lógico pensar de que todos sus seguidores y de que todas las multitudes se irían detrás de este Jesucristo, que Juan dejaría de preparar el camino del Mesías porque el Mesías ya había llegado, y que desde ese punto todo se centraría en Jesús. Pero hermanos, no fue así. Eso no es lo que nos muestra este texto. De hecho, parece ser que casi nadie, o tal vez nadie, responde a este testimonio de manera inmediata, sino que a pesar de que Juan apuntaba a Cristo y no a sí mismo, prácticamente todo sigue como si nada. Juan sigue bautizando, las multitudes y sus discípulos permanecen con Juan, y de alguna manera Jesucristo todavía no toma un protagonismo en lo que es este tiempo en Israel. El Evangelio de Juan menciona más adelante que poco a poco Jesús sería más relevante que Juan el Bautista, que Juan iba a ir disminuyendo poco a poco y Jesucristo iba a ir creciendo más y más. Al parecer, hermanos, esto nos da a entender que la mayoría de los judíos y las personas que habían escuchado el testimonio de Juan les costaba mucho
aceptar a Jesús como el Mesías y tenían muchas dudas del testimonio de Juan. Ese era el contexto de este momento en la Escritura. En esta ocasión, el testimonio de Juan, por segunda vez, despierta el interés por Jesús en estos dos discípulos que se encontraban con él. Seguramente ellos ya habían escuchado a Juan hablar sobre Jesús, pero ante la insistencia, ante la repetición nuevamente de Juan, ahora ellos deciden investigar por su cuenta más sobre este maestro que viene de Nazaret. Estos dos discípulos de Juan lo ven pasar a Jesucristo, escuchan lo que dice Juan de él, que es el Cordero de Dios, y lo siguen, van detrás de él. Pero aquí hay distintas formas de evaluar y analizar este acto que ellos hacen. Yo considero que no es que van a buscarlo para comenzar inmediatamente a ser sus discípulos, o que en ese momento ellos dejan a Juan como su maestro, sino que solo lo siguen para saber a dónde se dirigen. Prácticamente van a investigarlo un poco, hasta a espiarlo un poco. Y por eso Jesús se da la vuelta y al darse cuenta que lo vienen siguiendo, él dice: ¿qué necesitan? ¿Por qué me siguen? ¿O qué puedo hacer por ustedes? ¿No? En otras palabras. Y ellos le dicen que lo están siguiendo porque quieren saber dónde se está hospedando, dónde está morando, dónde vive. Entonces, ellos dan a entender un interés por conocer más de Jesucristo y establecer sí un contacto más cercano con él. Hermanos, algunos dicen que ellos ya habían creído en el testimonio de Juan y que lo estaban buscando a Jesucristo para ser sus discípulos de manera inmediata, y que por eso lo llaman rabí, y que seguir en esta parte de la Escritura es más una decisión ya de seguirlo como maestro. Pero, hermanos, en el contexto de esta historia y por todo lo que hemos podido ver en este contexto, hace que incline a que ellos todavía, estos dos discípulos todavía estaban en duda, estaban dudando si era o no era lo que Juan estaba diciendo. El término maestro se puede haber usado como una muestra de respeto a su persona, y al parecer ellos solo querían saber más de él, pero con cierto temor y todavía cierta desconfianza. En esto, hermanos, podemos ver que Dios ya estaba obrando en estos dos discípulos de Juan, que Él ya iba a quitarles la venda de los ojos para que Jesucristo sea revelado, y que estaba armando la forma de hacerlo. Pero eso no pasó con los demás discípulos de Juan, y hasta ese momento, hermanos, podemos suponer que los discípulos de Juan ya eran muchos, y no solamente dos. Juan el Bautista era la figura más importante del momento. Pero más adelante, Juan el apóstol nos dice que de a poco Jesucristo comienza a bautizar más discípulos que Juan. Es decir, Jesús de a poco va alcanzando mucha popularidad, y esto seguramente impulsado también por los grandes milagros que él hacía, los cuales no hacía ni Juan el Bautista ni ningún otro. Pero la mayoría de estos seguidores de Jesucristo no eran verdaderos discípulos, sino que lo seguían por diferentes motivos: curiosidad, intereses personales. Y en un punto más adelante, cuando Jesús los pone a prueba, la mayoría dejan de seguirlo, y solo los que en verdad habían creído en él, entre ellos los 12 discípulos, permanecen a su lado. Hermanos, en este punto meditamos lo tremendo que es pensar en tantos milagros, tantas muestras y evidencias de que Jesucristo era el Mesías, y aún así el pueblo, los judíos, no podían creer en él. Aún así seguían rechazando, aún así seguían viendo dudas.
Los que hemos leído los evangelios podemos ver la cantidad de milagros, de muestras, de señales que Jesucristo hacía, pero aún así había duda y rechazo. Ahora, hermanos, quiero llegar a este punto que es importante para entender este pasaje. Esto ya había sido determinado de antemano por Dios. En Juan 12, del 37 al 40, menciona que así estaba escrito que fuera. Y lo que estaba pasando aquí es que se estaba cumpliendo una profecía dada en Isaías. Vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan, un poco más adelante, el capítulo 12, del verso 37 al 40, que nos dice lo siguiente. Juan 12, del 37 al 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El pueblo de Israel, los judíos en ese contexto, y no solamente ahí, sino podemos ver a lo largo de la historia, tenían una barrera para poder creer realmente en Jesucristo y poder ver quién era Él. Su corazón estaba endurecido. Y nosotros podemos entender de que, de hecho, nuestro estado, muertos en delitos y pecados, nos impide poder realmente creer o ver la verdadera identidad de Jesucristo y quién verdaderamente es Él. Después de un tiempo y de un avance en el ministerio de Jesucristo en su vida terrenal, recién algunos comenzaron a darse cuenta de que lo que Juan decía de Jesús era verdad. Juan volvió a donde estaba, Jesucristo volvió donde estaba bautizando Juan después de un tiempo, y recién en ese momento muchos creyeron en Jesús. Así lo dice en Juan 10, del verso 40 al 42, que dice lo siguiente: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Vemos que después de un tiempo, después de un avance, después de que pasan muchas cosas, cuando Jesús vuelve, recién los que estaban ahí comienzan a decir: creo que lo que decía Juan acerca de Jesús era cierto, y hay muchos creen verdaderamente en él. Entonces, concluyendo esta primera parte, el testimonio que recibimos de otras personas acerca de Jesucristo es sumamente necesario para creer en Jesús, pero no es suficiente. La fe salvadora, hermanos, es un don de Dios. Jesús debe revelarse a nosotros. Dios debe quitar la venda de nuestros ojos para poder ver a Jesucristo y salir de la duda. Dios debe darnos un nuevo corazón para tener fe verdadera en Cristo, y el Espíritu Santo debe obrar en nosotros para darnos vida y así poder ver a Jesús. Un teólogo puritano llamado John Owen decía lo siguiente: el conocimiento espiritual de Cristo se obtiene solo por la revelación del Espíritu Santo al alma y no por esfuerzo humano o razonamiento. Solo aquellos a quien Él se manifiesta realmente lo conocen. Fin de la cita. Para Owen, Cristo se revela y no se descubre. Es una obra espiritual y personal. Jesús, hermanos, es revelado por medio de un encuentro personal con Él.
Y eso nos lleva al segundo punto de esta prédica. El segundo punto dice lo siguiente: el encuentro personal que revela a Cristo. El encuentro personal que revela a Cristo. Vamos a dar lectura ahora del verso 39 al verso 41. ¿Alguien que pueda ayudarme con esta lectura? Del verso 39 al verso 41, ¿alguna otra persona? Adelante, hermano. Por esto no podían ver, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endurecieron. Creo que no es el texto, hermano. Estamos en el mismo texto que hemos hablado inicialmente, en Juan 1, del 39 al 41. Juan 1, del 39 al 41. Adelante, hermano. Juan 1, 39 al 41. Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Amén. Entonces los discípulos le preguntan a Jesucristo: ¿dónde moras? ¿O dónde te hospedas? ¿O dónde vives? Y Jesús responde a la pregunta no con una respuesta directa, que pudo haberlo hecho: aquí moro, aquí vivo, aquí me hospedo, sino que Él responde con una invitación a encontrar la respuesta por sí mismos. Jesús les dice: vengan y vean, sepan dónde vivo, y solo siguen caminando hasta que llegan. Después dice que fueron a ver ese lugar donde se quedaba, que ese era el objetivo de hecho de haberlo seguido. Para eso ellos estaban detrás de Jesús, querían tener esa información de Él. Y tal vez nos preguntamos por qué querían saber dónde vivían. Bueno, recordemos que en ese tiempo no había muchas formas de comunicación, y si tú querías contactar a una persona, sí o sí tenías que hacerlo por medio de buscarlo en su morada, en su vivienda. Y saber dónde vive alguien te permite tener la posibilidad de contactarlo en algún momento y de entablar una relación con esa persona. Pero como al llegar a ese lugar, después de caminar, no sé, tal vez un tiempo, unas horas, al llegar al lugar donde Jesús moraba, se hace tarde, cerca del atardecer seguramente, y probablemente se encontraban lejos de casa. Es posible que Jesús los haya invitado a quedarse esa noche con ellos. Eso no era algo extraño en el contexto judío de ese tiempo. Juan no cuenta lo que ocurre en este primer contacto o en este tiempo que pasó con Jesús, a pesar que entendemos de que Él era uno de esos dos discípulos. Pero está implícito en este texto, está implícito en este relato, que es en este encuentro personal e improvisado donde Jesús se le revela como el Mesías. Donde Jesús se revela como el Mesías. A pesar de ser Juan uno de los dos que sigue a Jesús, él no desea contar su experiencia personal, él no está dando un testimonio personal, sino que ahora se centra en Andrés, el otro discípulo, el otro de los dos. Él nos dice que Andrés es el primero en dar testimonio de lo que había pasado. Y Andrés se encuentra primero con Simón, con su hermano. Lo que le dice es algo profundo y muy significativo: hemos hallado al Mesías, hemos encontrado al Mesías, que traducido en griego es el Cristo. El Mesías o el Cristo, hermanos, puede traducirse como el ungido de Dios, pero no como los otros ungidos por Dios para reinar o para hacer algo en particular, sino el ungido por Dios, el empoderado por Dios para traer salvación, restauración y un reino sin fin. En el contexto judío, hermanos, es el acontecimiento más esperado durante siglos y siglos, la llegada del Mesías Salvador. Andrés está haciendo una afirmación muy poderosa y esperanzadora. El momento ha llegado por el cual han estado esperando tanto tiempo. Y noten
que Andrés afirma esto ahora con total seguridad. Ese encuentro personal con Jesús despejó todas las dudas y trajo una convicción profunda de que se trata del Mesías esperado. Andrés ahora es un testigo de Cristo junto con Juan. Es un testigo de que Jesús es el Mesías porque lo ha podido comprobar por sí mismo. Después de que Jesús se reveló, pudieron comprobar de forma personal e íntima quién es verdaderamente Jesús y creyeron en él. Lo que encontraron, hermanos, lo que encontraron es tan maravilloso que no lo pueden callar, que no lo pueden contener. Y ahora Simón recibe el testimonio de su propio hermano. Seguramente en el momento donde recibe ese testimonio, donde le dice: hemos encontrado al Mesías, hemos hallado al Salvador tan esperado, pudieron surgir algunas dudas en Simón. De hecho, el texto no nos menciona cómo respondió Simón, pero seguramente fue profundamente conmovido por el entusiasmo de Andrés. Concluyendo esta segunda parte, hermanos, cuando Jesús se revela y la venda espiritual es quitada de nuestros ojos, todas las dudas se van y tenemos confianza plena y absoluta en Jesucristo. Descubrir a Cristo nos lleva de forma natural a compartirlo con otros. Es tan maravilloso lo que encontramos en Él que no podemos contener la emoción y la alegría de lo que hemos encontrado. Y recordemos, hermanos, Jesucristo se revela o es revelado por medio de un encuentro personal con Él. Avanzamos al tercer punto, que tiene por título: dirigir a otros a un encuentro con Jesús. Dirigir a otros a un encuentro con Jesús. Voy a pedir que otra persona pueda dar lectura al verso 42. Adelante, hermano. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Y le trajo a Jesús. Otras traducciones dicen: y lo llevó hasta donde Jesús estaba. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora Andrés lleva a Pedro hasta donde se encontraba Jesús, con la esperanza de que este encuentro con Jesús, o que en este encuentro Simón pueda comprobar por sí mismo la verdadera identidad de Jesús. Cuando Jesús mira a Pedro por primera vez, él ya sabía todo sobre él, todo sobre lo que había hecho, lo que estaba haciendo y sobre el futuro que él tenía y lo que él haría con él. Jesús de alguna forma lo hace notar con lo que dice, y antes de que sean presentados o que puedan conocerse formalmente, Jesús le muestra que sabe quién es él y sabe su nombre. Jesús le está diciendo: yo sé quién eres y sé quién serás. Yo sé perfectamente quién eres y sé muy bien en quién te vas a convertir. No se sabe si en este primer encuentro con Pedro, este primer encuentro personal de Pedro con Jesús, él también haya creído en Jesús, pero sí es posible que haya pasado por el impacto que debe haber generado en Pedro lo que Jesús dice de él. El nombre Pedro, el nuevo nombre, o lo que Jesús le dice que va a ser llamado Pedro, significa roca, y muestra la firmeza y solidez que Pedro va a tener en su vida y ministerio, y que va a obtener un rol de autoridad especial incluso entre los demás apóstoles. Jesús eligió a Pedro y le dio un rol aún más importante que a su hermano Andrés, a pesar de haberlo conocido después. Hermanos, lo que dice Jesús acerca de Pedro es algo muy llamativo.
porque solo Dios tenía la autoridad de cambiar el nombre o cambiar la identidad de una persona. En el Antiguo Testamento lo pudimos ver con Abraham, con Sara, con algunos personajes puntuales donde Dios cambia su nombre, cambia su identidad. Y seguramente debió venir a la mente de Pedro estos acontecimientos de la escritura que él tenía. La vida de Simón está a punto de cambiar para siempre, y es Andrés, su hermano, el que genera este primer encuentro trascendental con Jesucristo. En esta tercera parte, hermanos, me gustaría que notemos lo siguiente: un verdadero encuentro con el Cristo revelado impactará profundamente nuestras vidas y será el inicio de un cambio radical en nuestro ser, un cambio radical en nuestras vidas. Un encuentro con Jesús no pasa de estar percibido, generará un antes y un después para siempre en nuestras vidas. Jesús, hermanos, sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros, pero también quiénes llegaremos a ser en la nueva vida que Él nos da. Debemos llegar a Él tal cual como somos, no buscando aparentar ni ocultar nada, pues Él lo sabe todo. Y hermanos, dar testimonio de Cristo a los que no conocen de Él es un primer paso importantísimo. Pero después, hermanos, debemos dirigirlos a Cristo. Debemos dirigirlos a Cristo, porque recuerden, Jesucristo es revelado por medio de un encuentro personal con Él. Spurgeon decía lo siguiente: no conocerás al Señor Jesús por la lectura solamente, ni por oír hablar de Él, sino que debes venir a Él personalmente, hablar con Él, confiar en Él y vivir con Él. Entonces lo conocerás. Fin de la cita. Spurgeon deja claro que la verdadera fe no se obtiene solamente por información, sino que necesitamos una relación viva con el Dios vivo. Voy a pasar las aplicaciones de esta porción, hermanos. En primer lugar, dirigirme a los creyentes, aquellas personas que reconocen que su vida ha sido transformada por medio de Jesucristo y que ahora viven para Él. En primer lugar, demos testimonio de Cristo, aunque la mayoría rechace nuestro testimonio o lo ponga en duda. Demos testimonio de Jesucristo, aunque la mayoría rechace el testimonio o lo ponga en duda, hermanos. Porque Dios a su tiempo permitirá que las personas lo conozcan. Él debe revelarse. Nosotros no podemos revelar a Jesucristo, solo Dios lo puede hacer. Nosotros no podemos dar fe verdadera, solo Dios lo puede hacer. Pero sí nosotros podemos dar testimonio personal de haber encontrado a Cristo Jesús, y podemos predicar el Evangelio y las buenas noticias de lo que Él ha hecho en la cruz. Hagamos esto, hermanos, y demos testimonio de Cristo. En segundo lugar, pidamos al Señor que se revele a las personas a las cuales predicamos, por las cuales oramos o a las cuales buscamos para el Señor, que abra sus ojos para que puedan ver a Cristo y que puedan recibir la fe. Hermanos, solo Dios puede hacerlo. Y en tercer lugar, guiemos a las personas a tener un encuentro personal con Cristo. Y no estoy hablando de algo místico, hermanos, pero sí estoy hablando de una experiencia personal con el Dios vivo. Busquen a Jesús, vayan a Él y comprueben por ustedes mismos quién es Él. Para las personas que todavía no conocen al Señor o que no se consideran creyentes, en primer lugar, busca un encuentro personal con Cristo. Busca un encuentro personal con Cristo. Actúa
No te quedes solamente en la teoría, no te quedes solamente en haber escuchado de Él o seguir aprendiendo de Él. Busca de Él. No pares hasta encontrarlo, hasta hallarlo, hasta que Él se revele. Búscalo por medio de la oración, búscalo en su palabra, búscalo en un retiro, en un tiempo donde solamente estés buscando de Él. Búscalo con todo tu ser y confiamos en que el Señor se va a revelar y va a mostrar realmente quién es Él. Debemos tener un encuentro personal con Cristo, hermanos, para ser transformados y verdaderamente conocerlo. En segundo lugar, sabemos que Jesús es el Mesías, es Dios con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ve a Él y compruébalo por ti mismo. Ahí, en ese momento, todas tus dudas desaparecerán. Cuando Cristo se revele, cuando la fe salvadora llegue a tu vida, cuando llegue a tu corazón, y podrás afirmar con toda certeza y convicción: he hallado al Mesías, encontré a mi Salvador. Como conclusión, recuerden esto para siempre, hermanos: Jesucristo es revelado por medio de un encuentro personal con Él. Acompáñenme a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tomas la iniciativa, Señor, para salvarnos. Porque el mérito es tuyo, Señor, porque tuya es la obra. Porque nada podíamos hacer nosotros, Señor. Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor. Porque estábamos muertos, Señor, y no merecíamos nada de ti. Pero en tu gracia, en tu bondad, en tu favor, en tu infinita misericordia, tú fuiste por nosotros. Señor, tú nos diste vida, tú te revelaste, tú quitaste la venda de nuestros ojos, tú permitiste que veamos a Jesucristo y que tengamos un encuentro personal con Él. Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias porque no lo merecíamos, Señor. Gracias porque tú tomas la iniciativa. Señor, si hay alguien que está aquí y todavía no te ha encontrado, si todavía tú no te has revelado a Él, si no ha tenido un encuentro personal contigo, Señor, te pido que lo puedas hacer, que tú puedas revelarte, Señor, que ellos puedan ver, que tu luz ilumine su vida, que tu Espíritu Santo traiga convicción y que pueda revelar a Jesucristo, nuestro Salvador. Muéstranos a Cristo, Señor. Revélanos más de Él y ayúdanos a crecer en Él. Te pedimos esto en el nombre de Jesús.